rebaño sano. ¿Cómo crece una iglesia? Sanamente. Queremos saludar a los otros invitados. Nuestra hermana nos visitó la semana pasada. Saludos, hermana, a ella también. Y vamos a darnos un saludo a Hernando y a todos los demás que están aquí hoy. Muy bien, que el Señor les bendiga. A nuestro hermano Alonso le voy a pedir que tenga la bondad de guiarnos en la lectura de la palabra que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del 12 hasta el 14. Buenos días, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, comenzando en el verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, hermano Alonso. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, por tenernos aquí reunidos con bien. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros durante esta semana. Y como iglesia también te reconocemos a ti, oh Dios, como el que da todas las cosas buenas, descienden de lo alto de ti, Padre Celestial, y estamos agradecidos. Hoy te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a entender bien este pasaje, la importancia de tener un rebaño sano y creciente. Y Señor, estamos dispuestos a escuchar tu voz. Háblanos a cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Yo espero que cuando terminemos en esta mañana de estudiar este pasaje, ustedes se den cuenta conmigo de que nuestra iglesia, aunque la pudiéramos comparar quizás un poquito, no del todo, con la iglesia de Filadelfia, las cartas a las iglesias en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia era, entre las 7 iglesias, yo creo que era la mejorcita de todas. Era una iglesia pequeña, era una iglesia que no tenía muchos recursos, mucha fuerza, pero era una iglesia buena. Y el deseo mío es que usted llegue a la conclusión después de este estudio que la iglesia bautista de North Miami, aunque no somos una iglesia gigantesca, y creo que nunca lo vamos a hacer, tenemos una iglesia buena aquí. Y la razón por la cual la iglesia es buena es por la gente que la compone, que son buenos. El Señor ha hecho una obra en nosotros grande y le damos a Él toda la honra y la gloria. Ahora, una iglesia, yo sé que ustedes saben que la iglesia es un organismo que tiene muchos miembros. La iglesia no es una mera organización, ni se debe entender que es nada más que eso, una organización. Igual que el cuerpo humano, a veces se enferma porque un virus ha entrado o una infección, una bacteria ha entrado en el cuerpo. La salud de una iglesia es algo que hay que cuidarla, hay que sostenerla. Y no es algo que sucede automáticamente como hay gente que piensa que todo en la iglesia debe de ser bien. Muchos piensan así. Ellos piensan que en la iglesia siempre debe funcionar bien porque después de todo, todos somos cristianos aquí en la iglesia y el Señor quiere que la iglesia esté unida y que sea un cuerpo saludable. Hay cristianos que se asustan cuando ellos oyen de que existe un problema en la iglesia. Yo creo que estos son los cristianos idealistas. A ellos les parece mentira que haya un problema en la iglesia y ellos son los primeros que siempre dicen, esto no debe estar sucediendo en la iglesia, porque la iglesia siempre debe estar unida y en paz. Y bueno, es verdad,
de que el deseo del Señor para su iglesia es que cada rebaño local esté creciendo como un organismo sano. Pero para que eso sea una realidad, hace falta que los cristianos se comporten como lo que ellos son. La semana que viene, la semana pasada, estudiamos que nosotros somos hijos de luz, hijos del día. Somos hijos de Dios, de un Dios que no es un Dios de confusión, sino de orden. Y mis amados hermanos, Dios también es un Dios 3 veces santo. Y cuando los cristianos se comportan como lo que ellos son, pues las cosas funcionan mucho mejor. También para que un rebaño funcione bien, tiene que existir una relación apropiada entre los pastores y las ovejas. Y precisamente eso es lo que el apóstol Pablo enfoca en este pasaje que queremos estudiar en esta mañana. Y Pablo aquí habla de la relación que debe y es necesario que exista entre el pastor y las ovejas. Para que exista esa relación apropiada entre los pastores y las ovejas, cada uno tiene que entender y cumplir con sus responsabilidades. Noten, primero la responsabilidad del pastor con las ovejas. Dice 1 de Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Los apóstoles, mis amados hermanos, en sus escritos, ellos hicieron del liderazgo una alta prioridad para las iglesias y esto lo hicieron desde el principio. Es más, el apóstol Pablo fue el que ayudó a las iglesias más que los otros para que la iglesia supiera cómo escoger sus líderes cuando le dio a Timoteo y a Tito una lista de los requisitos y características y de los dones y de los deberes de los líderes de la iglesia. En el Nuevo Testamento hay 4 términos básicos para identificar y describir a los líderes en una iglesia. Yo sé que usted ha oído estos términos antes. Uno de ellos es anciano. Los ancianos o el presbíteros, como dice la palabra en el idioma original. Esa palabra describe o caracteriza a los líderes por su sabiduría y por su madurez espiritual. Si la palabra, uno espera que un anciano sea una persona madura, y esa palabra los caracteriza así. Otra palabra que usted también hemos estudiado aquí en la iglesia en varias ocasiones es la palabra obispo, episcopos, que describe la supervisión y la autoridad del líder espiritual en la iglesia, el obispo. La palabra más común que ustedes oyen más a menudo que las otras es la palabra pastor. Y esta enfatiza la responsabilidad del líder para alimentar y para proteger a su rebaño. La otra palabra es una palabra más general que es la palabra líder. Y indica que el líder de la iglesia debe ser capaz de proveer discernimiento y guía espiritual para su rebaño. Pero yo quiero que ustedes noten en todos estos 4 términos que acabamos de mencionar, todos estos términos se refieren a hombres y no a mujeres. Y yo creo que eso es muy importante para que el cuerpo de Cristo, el rebaño local, sea un rebaño creciente y sano. Fíjense que la Biblia nunca habla de un anciano, pero no de una anciana como líder en la iglesia. La Biblia habla de un obispo, pero no de una obispa. O como yo digo a veces cuando quiero bromear con las damas y despertarlas, no menciona una avispa, no.
es un obispo. Y la Biblia habla de un pastor que debe ser marido de una mujer. No habla, la Biblia, no, usted puede leerla de un principio hasta el fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis usted no va a encontrar la palabra pastora. Ahora, yo sé que muchos se quejarían y pudieran inventar formas de justificar por qué una mujer tiene que ser la líder principal de una iglesia, pero la realidad, cuando llegamos al final de todo, mis amados hermanos, las Escrituras, que deben ser nuestra guía en todo asunto de fe y práctica, no tiene a las mujeres como líderes de una congregación. Digan amén. Aunque lo tuvieron que decir a regañadientes, mis amadas hermanas, pero es una realidad. Ahora, fíjese el problema allí en la iglesia de Tesalónica. Era difícil encontrar líderes calificados, pastores, ancianos, obispos, en una iglesia que acababa de nacer. Todos en la iglesia de Tesalónica eran nuevos creyentes. Bueno, cuando esto sucedía, a veces, cuando se podía, el apóstol Pablo enviaba a uno de sus compañeros ya más maduros, hombres de confianza, y él los enviaba a una ciudad así, tú sabes, para ayudar allí a buscar líderes y los pastores, nombrar a los pastores, etcétera y etcétera. La iglesia de hoy, mis amados, yo creo que la iglesia de hoy, y por varios siglos ya, la iglesia no está creciendo líderes dentro de la iglesia. Y es por eso que las iglesias, cuando el pastor se muere, muchos pastores se mueren durante su ministerio, otros llegan a una edad avanzada y se tienen que retirar, otros por motivos de salud también se tienen que retirar. Pero cuando esto sucede en la mayoría de las iglesias, yo no estoy hablando de una iglesia como la de Tesalónica, que tenía menos de un año de haber sido establecida, yo estoy hablando de iglesias que tienen 40, 50, 60, 80 años de haber sido plantada esa iglesia, y todavía cuando un pastor tiene que retirarse, ellos tienen que buscar a alguien de afuera, y por eso yo creo que la iglesia no está produciendo los líderes capaces para que se puedan hacer cargo de una congregación. Ahora, aunque el texto no menciona ningún pastor, ningún obispo, ningún anciano por su nombre, no lo menciona allí en Tesalónica, no lo menciona tampoco por su título, pero cuando Pablo le ruega a los miembros de esa iglesia a reconocer a los que presiden allí en el Señor, Pablo está implicando que ya la iglesia tenía sus líderes allí en Tesalónica. Acuérdense que Tesalónica, entre todas las iglesias que Pablo fundó, esta era la mejorcita, allí en Tesalónica. Así que ya la iglesia tenía sus líderes allí. Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice que una iglesia puede nacer y tener menos de un año y ya tener sus propios líderes allí en la iglesia? Bueno, yo creo que esto nos dice que Jesucristo, mis amados hermanos, es la cabeza de la iglesia. No es el pastor, no son los líderes. Jesucristo es el que guía su iglesia. Y yo creo que nos dice también que Dios es el que reparte los dones, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 12, como Él quiere. Y yo pienso que lo que Dios quiere es que cada iglesia tenga su cuerpo de ancianos, de líderes allí. Entonces Dios se ocupa en darle dones a varios miembros de la congregación que pueden ayudar a una iglesia a tener un equipo de líderes allí. Dios da los dones, mis amados hermanos, según la necesidad de cada congregación.
así. No es un capricho de Dios y que Él lo hace según Él quiere por capricho. No. Dios sabe la necesidad de una congregación y cuando Él reparte los dones de los nuevos cristianos que se van añadiendo a la iglesia, Él allí levanta gente que van a ser los líderes de esa misma iglesia. Ahora, yo he visto, bueno, imagínense, yo tengo 40 años este año, yo creo que yo cumplo 40 años. Sí, este mismo año, el 1 de julio de este año, cumplo 40 años de estar en Cristo. Oye, los mejores 40 años de mi vida, te digo, no los cambio por los primeros 23 años. Nunca, ni quiero regresar a ser la persona que yo era en aquel entonces. Pero déjame decirte, yo a veces he visto que las iglesias escogen a sus líderes porque son populares o por favoritismos. Algunas iglesias, y casi siempre esto es un desastre, escúchenme bien, algunas iglesias escogen a sus líderes por las conexiones familiares que ya existen entre otros líderes de la iglesia. Entonces la iglesia se convierte en la iglesia de los Pérez o en la iglesia de, de la familia, que es la que controla a todas las cosas allí en la iglesia. Eso siempre termina siendo un desastre y esa iglesia no va a crecer. Porque lo que hacen esos líderes es tratar de evitar que otros se metan porque ellos quieren controlarlos todos. Entonces los echan fuera. Aún la gente buena que Dios está trayendo a esa congregación con los dones que ellos necesitan, ellos lo mantienen fuera. Un desastre. Algunos escogen los líderes en la iglesia por el tiempo que tienen en la iglesia. Una vez yo fui invitado a predicar en la iglesia del hermano Fidel Díaz. ¿Se acuerdan Fidel? Bueno, algunos de ustedes se acuerdan de Fidel Díaz. Él estaba allí en esa iglesia que ya no existe. Fíjate que ya se tuvo que cerrar sus puertas y entregaron su edificio a otra congregación. Pero en el social hall de esa iglesia, el hermano Fidel nos estaba enseñando, su esposa Fanny, y ellos ponían un retrato. Por favor, no hagan esto aquí, por favor. No hagan eso nunca aquí. Ponían un retrato de todos los pastores que habían pastoreado esa iglesia. Y entonces, con la fecha, el número de años que ellos sirvieron en la iglesia, usted puede pensar que eso es una buena idea, hasta que usted llega al último pastor, que no era más que un diácono que había estado en esa iglesia por años. Y él terminó siendo el pastor de la iglesia. Y entonces Fidel me dijo, mira, ese hermano lleva aquí tantos años que al final lo ordenaron y lo hicieron el pastor de la iglesia. Y cuando yo, nada más que de ver la foto de ese señor, yo dije, mira Fidel, a mí me parece que ese señor fue el que eliminó a todos los demás que están ahí en esa lista. Él los echó de aquí. Y bueno, tristemente, ustedes no quieren saber lo que pasó en esa iglesia, pero la esposa de ese pastor, que era un diácono, tenía una adicción a los juegos de azar y los dos estaban sacando dinero de las ofrendas que entraban en la iglesia para ir y jugar los perros, los caballos o lo que ellos hacían. Esa iglesia terminó mal y yo creo que la responsabilidad por esa iglesia era ese diácono que nunca debió de haber sido ordenado para que fuera el pastor de esa iglesia. Él acabó con esa iglesia. No cometan ese error, mis amados. El asunto aquí no es favoritismo, no es popularidad, no es porque me cae bien. No. El ministro de una iglesia tiene que tener los requisitos necesarios, tiene que tener las capacidades necesarias, los dones. Si no deben de ser elegidos o puestos en una posición así tan importante en la iglesia. Ahora, desde temprano en la era de la iglesia, es algo bello para que ustedes vean cómo Dios utilizó los dones espirituales para empezar no quiero utilizar la palabra destruir, porque destruir es una palabra bien fuerte, pero Él utilizaba los dones espirituales para comenzar a cambiar las injusticias que ya existían en esa sociedad que antes era pagana.
Y tú sabes lo que él hacía. Él a veces levantaba a una persona que era un esclavo y lo dotaba con el don de enseñar. Que déjame decirte, el maestro en la iglesia tiene que ser apto para enseñar. Si tú no tienes el don de ser maestro, por favor, no aceptes ningún ministerio así en la iglesia, porque vas a ser un desastre. Y no es que tú vas a ser un desastre, a veces personas tratan y se esmeran, pero requiere que tú tengas el don espiritual. Entonces lo que Dios hacía para ir emparejando las injusticias en la sociedad, Él ponía a un esclavo y le daba el don de maestro. Y entonces el resto de los hermanos que pensaban que ellos eran big shots, que ellos eran grandes, tenía que sentarse y escuchar al esclavo. Dios sabe cómo hacer las cosas, mis amados hermanos. Fíjense un pasaje que habla de esto mismo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, ¿cómo? Fíjate, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros y dependan unos de los otros, y así la iglesia va creciendo. Hermano, eso Dios los hace a través de los dones espirituales. En 1 Tesalonicenses 5:12, el pasaje que estamos estudiando, aquí ustedes pueden ver que Pablo les ruega: hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Noten cómo el apóstol Pablo se dirige a los tesalonicenses aquí en este versículo. Él no los manda, no los ordena. Él no ejerce su autoridad apostólica, sino que les ruega como hace un amigo. Los tesalonicenses, Pablo reconoce que ya ellos se estaban comportando bastante bien y estaban haciendo muchas cosas bien. Esta era una solicitud que él le estaba haciendo para animarlos a ellos a mejorar y hacer las cosas mejor. Por eso Pablo habló a la iglesia sobre 3 responsabilidades de los pastores con las ovejas. Y es la primera: trabajar entre ellas, ejercer autoridad, segundo, y amonestarlas, en tercer lugar. Vamos a verlos un poquito más detalladamente. Fíjense, la responsabilidad que tiene el pastor de trabajar, que reconozcáis a los que trabajan. Y el verbo aquí, traducido, trabajan, viene de una palabra que significa exhibir gran esfuerzo y ahínco hasta el punto de sudar y quedar exhausted, gastado. El pastor tiene que estar dispuesto a trabajar y a trabajar duro. Yo me acuerdo como si fuera ayer, el primer día en el seminario. El profesor, que ya tenía muchos años de estar sirviendo al Señor en el ministerio pastoral, entra en el cuarto y lo primero que le dice a los estudiantes, nos dice: hermanos, yo quiero que ustedes sepan que el ministerio pastoral no es para los flojos. Si tú eres flojo, si tú eres vago, si a ti no te gusta trabajar, este ministerio no es para ti. Eso fue el primer día, lo que aprendimos. Ahora, ese mismo profesor nos enseñó que predicar un mensaje, esto le va a parecer a ustedes una cosa rara, increíble para ustedes. Predicar un mensaje de 45 minutos o 1 hora es igual, requiere la misma energía que trabajar un día de 8 horas de trabajo. Ahora, yo sé que si usted nunca lo ha hecho, usted le va a resultar imposible creerlo.
Pero créanme lo que yo les digo, mis amados hermanos, que preparar un sermón, ¿ustedes piensan que un sermón le llega al pastor ahí con un paracaídas desde el cielo? No, señor. No, señor. Eso toma trabajo. Preparar un sermón es un trabajo de más de un día. Tú sabes, cuando yo empecé tenía 30 años, 28 años. Oye, yo podía preparar un sermón en un día. Oye, pero ya no. A veces me toma 3 días preparar un sermón por la cantidad de estudio y de preparación y oración y llámele usted lo que usted quiera llamarle. Es más de un día de trabajo. Pero luego predicarlo requiere una concentración y un desgaste de energía que usted termina gastado, ¿verdad, Pedro? Dígame, Pedro, bien fuerte para que usted oiga. Oye, usted termina, después de un sermón de 45 minutos, usted piensa que usted trabajó todo un día. Señores, por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, llevamos ya 35 años predicando. Y todavía, hasta el día de hoy, yo no descanso bien ningún sábado en la noche. A pesar de que el sábado es mi día libre, pero yo no descanso el sábado en la noche. Ahora ya Gerardo sabe lo que esto significa porque él predicó ya aquí una... Bueno, tú luces un poco como Gerardo de Ronald, perdona que yo te confunda con tu papá, pero es un poco más alto, pero es ¿cómo le dice? Una estilla del mismo palo. Pues sí, mis amados hermanos, oye, yo no duermo el sábado en la noche, no duermo bien. ¿A qué hora se levantó usted hoy en la mañana? Yo me levanté a las 4 de la mañana, tú sabes, porque hoy sí tenemos una carga diferente que lo que tenemos en un domingo regular. Mis amados hermanos, yo me despierto todos los domingos a las 5 de la mañana sin que suene el despertador. Es más, yo apago el despertador para no despertar a mi amada esposa Rita. Lo apago primero y dejo que ella duerme. Bueno, ella no pudo dormir mucho hoy, tampoco porque tuvo que salir corriendo de la casa a las 6:15 a llevar a su hija, nuestra hija, a su trabajo. Nosotros nos dedicamos a cuidar a esa hija y no queremos que ella maneje hasta la playa South Beach. Preferimos llevarla y traerla. Esa es culpa nuestra, no se preocupe. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero, mis amados hermanos, te digo que tenemos que tomar en serio, yo creo, los maestros de esta iglesia, los predicadores de esta iglesia, tomar en serio la predicación. Es un privilegio enorme, tú sabes, pero también es una enorme responsabilidad. Yo no sé lo que fuera de mí si yo no tuviera un púlpito donde yo pudiera predicar todas las semanas. Desde que comenzamos esta iglesia, hace 32 años, los primeros 3 años éramos simplemente un pastor de la juventud de nuestra iglesia. Pero desde que comenzamos esta iglesia, yo tuve que rogarle a los hermanos, los miembros fundadores de esta iglesia, que no me invitaran. Tú sabes, todo el mundo quiere invitar al pastor a comer el domingo en la tarde después del culto. Yo les digo, hermano, no me inviten a comer, no me inviten a los cumpleaños de todos sus hijos. Porque yo estuviera yendo de fiesta en fiesta todos los domingos, imagínense, a celebrar los cumpleaños de todos los niños en la iglesia. Y la razón por la cual yo les ruego, no me invite un domingo. Ahora, a mí me gusta comer. Si usted quiere invitarme un lunes en la noche, martes en la noche, cuente conmigo. Miércoles también. Pero no me invite el domingo. Yo le decía a los hermanos, no me invite el domingo porque yo temo de que yo no voy a ser una buena compañía en su hogar. Me va a dar mucha pena quedarme dormido después de cenar delante de ustedes. Hoy, en el día de hoy, tenemos que predicar 2 veces. Eso sería como trabajar un turno de 16 horas, tú sabes, el mismo sermón, pero lo tenemos que predicar 2 veces. A veces tenemos, como vamos a hacer hoy, vamos a estar en el cuarto de los jóvenes, en la hora de escuela dominical de los jóvenes, porque hoy le pedimos a Leandro Wilson que él dé una clase a los jóvenes y nosotros queremos estar allí para apoyarlo y para ayudarlo.
por si acaso se desmaya, entonces damos la clase nosotros. Yo no creo que se va a desmayar, pero yo creo que esta es la primera vez que él ha hecho algo así y queremos apoyarlo allí. Pero fíjate, después de predicar 2 cultos, estar en la escuela dominical por 1 hora, Rita y yo tenemos que salir de aquí como una flecha después del segundo culto, porque fuimos invitados por un amigo o un colega, el hermano pastor Arzafat Braithwaite, yo ni puedo decir el apellido de este señor. Él me pidió que yo oficiara la boda de su hija. Y la razón por la cual él me pidió no era que él no quería o que la niña no quería que él hiciera su boda. El asunto es que todos los que van a estar allí son personas de habla inglés. Y el hermano Arzafat todavía no maneja el inglés muy bien y por eso me pidió que yo diera la boda. Esa boda me ha tenido a mí estresado, tú sabes, por varias semanas ya. Porque fíjate, yo creo que yo he casado a unas 30 personas, si tú quieres pensar que una cada año, 35 personas. Este año yo creo que yo voy a terminar casando 3 o 4. Pero bueno, vamos a decir que he casado 35 personas y solamente 2 de esas bodas fueron en inglés. Ya yo ni siquiera quiero hablar inglés, mis amados hermanos. Yo prefiero, el ministerio mío es una iglesia hispana. Entonces cada vez que tengo que hacer algo en inglés, créame que la lengua mía se me tuerce. Y esta no es una boda, vaya, común y corriente, porque la hija del pastor Arzafat es un médico cirujano. Ella es una cirujano. El muchacho con quien ella se va a casar, un hombre ya, él también es un médico cirujano también. Yo le pregunté, ven acá, Karen, ¿cuánta gente van a venir a tu boda? 150 me dijo, y vienen de todas áreas de los Estados Unidos. Todos son personas profesionales, médicos y todo. You know what I mean, mis amados hermanos? Are you kidding me? Es una boda que me ha tenido bastante estresado. Pero yo no soy el único que gets stressed out. Déjame decirte, nuestra hermana, si me permiten mencionar a la hermana Evelyn, ella fue la que organizó junto con Carmelo el evento ese de Valentine's Day, ¿se acuerdan? La hermana terminó tan estresada. Ahora, Carmelo hubiera estado allí ayudando también, él hubiera estado allí. Yo le dije a la hermana Evelyn esa noche al final, Evelyn, vete ya, hermana. Lo único que falta es que me traigan la cuenta y yo le doy chin chin ahí con la tarjeta de la iglesia y ya. Pero ella me dijo, no, pastor, yo quiero estar aquí para asegurarme de que no le van a cobrar más de lo que me habían dicho que le iban a cobrar. ¿Ve? Eso es lo que hace una persona responsable. Y eso es lo que hubiera hecho también el hermano Carmelo. Ella no era la primera que se fue ese día. Pero lo interesante fue que yo fui a visitar a Carmelo. Él estaba de vacaciones allí en un cuarto en North Shore Hospital. Lo acababan de operar y por eso él no pudo ir. Pero yo fui allá en la tarde del sábado y le pregunté, ¿y la hermana Evelyn no ha venido a verte hoy? Y el hermano, perdona que yo lo exprese, pero es que tiene un propósito. El hermano me dijo, yo llamé allá a la casa a las 11, me dijeron, ella recién se está levantando. Yes, you know why? You know why? Porque mira, tú planeas un evento, sea cual sea, y el estrés te desgasta, te cansa. Entonces tú llegas a la cama ese día, ¡boom!, te acuestas y tienes que dormir, tienes que descansar, porque eso es lo único que tu cuerpo te pide, mis amados hermanos. Ahora, cuando yo termine esta noche, la boda, la recepción, ya va a ser de noche, y yo tenga que manejar para atrás, yo tengo miedo que un policía me va a parar y me va a querer hacer un sobriety test de eso, tú sabes, para ver si yo estoy manejando borracho, porque yo sé que yo voy a venir medio dormido por la carretera, mis amados. I hope he doesn't ask me. Yo le ruego a Dios que no me pide que me pare en un solo pie. Yo no puedo hacer eso ni en la mañana.
mis amados, me caigo. Y más cuando estoy agotado y cansado. Y Rita no me puede ayudar porque ella va a terminar también totally exhausted. Y luego cuando llega a la casa tiene que trabajar de su trabajo, que ella trae papeles que ella tiene que hacer. Así que vamos a terminar bien cansados esta noche. Ahora, ¿cuáles son las tareas de un pastor? Bueno, son varias. Hace un tiempo atrás yo tenía este letrero colgado en mi oficina que decía así: nadie se da cuenta de lo que yo hago hasta que lo dejo de hacer. Y lo tenía en inglés y en español para que todo el mundo lo entendiera. Nobody notices what I do until I don't do it. Y luego cuando yo no lo hago, la gente se pregunta: hey, ¿y quién hacía esto? ¿Y por qué no se hizo esto? ¿Quién era el responsable de hacer esto? El pastor era el que lo hacía. ¿Ven? Mis amados hermanos, las tareas espirituales de un pastor con sus ovejas son muchas. Tú sabes, tenemos que estar dispuestos de proclamar el evangelio, preparar sermones, estudios, explicar la verdad y aplicarla, advertir, amonestar a las ovejas, aconsejarlas a partir de las escrituras. Tenemos que visitar, orar y tenemos que hacer tantas cosas más que en este instante se me olvidan. Pero hay otras tareas también que el pastor tiene que hacer, especialmente en una iglesia pequeña como la nuestra. Ay, mis amados hermanos, si se funde un foco de luz aquí, yo no voy a molestar a Gerardo, él tiene que trabajar. Yo me encaramo ahí en una escalera y yo la cambio. Y si se rompe uno de los baños y la hermana Edith no está aquí para ayudarme, ella es un plomero in her own right. Un día uno de los toilets se rompió y ella lo arregló. Y bueno, gloria a Dios. Te felicitamos, hermana Edith. Pero yo he arreglado también baños. Oye, hay que hacer de todo. Fíjense, ya el van de la iglesia está listo. Lo único que falta es que el hermano Brian le va a tirar una lavada. ¿Verdad, Brian? Esta semana. Antes del viernes, Brian. No me falles. El asunto es que ya llevamos el van para cambiarle el aceite, rotarle las gomas, echarle aire a las gomas, porque estaban bajas todas las gomas. Imagínate, tú pones 14 mujeres. Hacía falta levantar las llantas un poquito. Pero ya está lista el van. Yo no le cambié el aceite, pero yo lo llevé al taller de Andino y él tiene allí un mecánico y él nos hizo todo eso. Pero hay muchas otras cosas que no quiero gastar tiempo mencionando. El apóstol Pablo, aquí vemos el ministerio de Pablo. Oye, Pablo trabajaba duro, él no era flojo, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Para no ser gravoso a ninguno de vosotros, predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviese como es digno del Señor. El apóstol Pablo era un ejemplo, mis amados hermanos, de un obrero que no le tenía miedo al trabajo. El apóstol Pablo, como leemos en este pasaje, él hasta estuvo dispuesto a trabajar secularmente para no ser gravoso a ninguna de las iglesias que él estaba fundando. Pablo trabajaba tan duro que a los filipenses, fíjense cómo él se expresa: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Esta ofrenda de libación era una ofrenda líquida que se derramaba sobre el holocausto. Casi siempre era vino, yo me imagino. Un buen vino se derramaba sobre el holocausto simplemente para que fuera más agradable a Dios esa ofrenda. Pero señores, todos nosotros sabemos que cuando usted derrama una ofrenda líquida, el líquido se acaba, se gasta y ya no hay más líquido. Bueno, el apóstol Pablo lo que él está diciendo aquí: oye, yo me he derramado, me he gastado, me he vaciado por ustedes, por el servicio de vuestra fe.
mis amados, la segunda responsabilidad de un pastor es la de presidir. Presidir. Presidir significa literalmente pararse ante y conlleva la idea de presidir, liderar o dirigir con autoridad. Los pastores están en lugar del buen pastor, o sea, del pastor principal de la iglesia, que es Jesucristo. Nosotros somos los pastores delegados de Jesús, ejerciendo supervisión y autoridad en su nombre. Pero los pastores no pueden reclamar infalibilidad. We're not infallible, como dicen que el Papa era infallible. Los pastores tampoco, yo no conozco a ninguno que camina sobre el agua. ¿Verdad que tú no has intentado eso, Pedro? Yo no, ¿cómo es eso? Los pastores no son como Cristo, no son perfectos los pastores. Es más, todos los pastores están llenos de defectos, todos. ¿Y sabe qué? No se asuste, pero a veces los pastores pecan igual que las ovejas. Ahora, yo entiendo y no estoy justificando el pecado, pero yo entiendo que el pastor debe ser un ejemplo en todo y debe de pecar mucho menos. Y cada día debe de pecar menos y menos y cada año menos y menos. Pero mis amados, los pastores son seres humanos. Este asunto de presidir, fíjate lo que Pedro menciona acerca de ello. Ruego a los ancianos. ¿Se dan cuenta en este pasaje? No es una anciana. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y no eran los ancianos por el número de años, sino eran los líderes de la iglesia. Yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, fíjense lo que dice, cuidando de ella, no por fuerza. Ahora, debemos entender que ningún pastor, ningún obispo, ningún anciano debe ser obligado. No, tú tienes que ser el pastor. A la fuerza. Tienes que hacerlo. Eso no es así, mis amados hermanos. A la fuerza no vale. Nadie puede obligar a una persona a asumir esa tarea si la persona no la quiere. Sino que debemos de servir en el ministerio voluntariamente y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Escucha para esto, estamos hablando de presidir y ahora está diciendo Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que no tenemos señorío, nosotros no somos los señores sobre las personas a quien Dios nos ha llamado a liderar y a presidir. Ahora, para poder ejercer autoridad, el pastor o el líder tiene que tener dos cosas, y yo creo que esto nosotros lo aprendimos a medida que fue pasando el tiempo en nuestro ministerio pastoral. Dos cosas, mis amados, para poder ejercer la autoridad pastoral. Primero, el siervo de Dios tiene que demostrar que él mismo está bajo la autoridad de Cristo. Sí, que él quiere obedecer a Cristo en todo, en todo. Y entonces él tiene que ser un ejemplo de eso. El pastor también tiene que ganarse la confianza de las personas que él dirige. Porque si no se ha ganado la confianza, olvídate, no va a poderlos dirigir bien, no va a poder presidir, liderar a unas personas, a un cuerpo de creyentes que no tiene confianza en ese pastor. Ahora, para desarrollar esa confianza, dos cosas son necesarias. Primero, tiempo. Tú sabes, uno no puede esperar que gente va a tener confianza en nosotros si somos los últimos en llegar a la iglesia. Toma tiempo y toma que ese pastor tenga una relación sincera, respetuosa con las personas que él dirige,
Y pudiéramos añadir otra palabrita más aquí que no debe faltar nunca, una relación amorosa también. Si el pastor tiene todo eso, tiene la confianza de su pueblo, si el pastor tiene una relación buena con ellos, respetuosa, o sea, el pastor respeta a la gente y es sincero y los trata con amor, entonces la tarea de liderar va a ser más fácil. La responsabilidad también del pastor es de amonestar, fíjate. Y reconozcan a los que trabajan y presiden y os amonestan, dijo Pablo. La tercera responsabilidad del pastor con sus ovejas es amonestarlo. Esta expresión viene de un verbo griego que se traduce aquí como amonestar, pero no se refiere tan solo a impartir conocimiento académico, impersonal, sino que se refiere a amonestar con el propósito de corregir y de cambiar a las personas. Es enseñar con el componente de advertir, diseñado para dirigir al rebaño a una vida santa, pero siempre con amor y respeto. Amonestar con amor, respeto, pero el objeto de esa amonestación es ayudar a los cristianos a mejorar en su vida, en su relación con Dios, a evitar pecados. Tienen que cambiar. Pablo se expresa así a los corintios, una iglesia bien mala. No escribo esto para avergonzaros, dice Pablo, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, 10,000 tutores, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Se están dando cuenta, mis amados hermanos, la forma en que Pablo se expresa? Amonestar no es tomar venganza sobre un miembro fastidioso que nos molesta. No, no, no. Eso no funciona. La Biblia dice, de Dios, mía es la venganza. Yo pagaré. Pero el pastor nunca puede tomar así represalias contra una persona que a él le molesta. Amonestar no es castigar tampoco, mis amados. Como hacen en algunas sectas de vez en cuando, nos asombramos todos. Sectas que le dan palo a la gente, a los jóvenes, a los niños, los golpean con castigo corporal, ancianos de la iglesia. Eso no se puede hacer. Amonestar no es castigar, sino que es advertir. Nosotros no tenemos que castigar a nadie. Nada más que tenemos que advertirle. Oye, ten cuidado, porque Dios es paciente, Él es amor, Él tiene misericordia. Pero si un día se le agota la paciencia contigo, te va a dar un fuetazo grande. Y si yo no me acuerdo mal, yo creo que muchas veces yo le estoy diciendo a ustedes, oye, ten cuidado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, así que ten cuidado. La tarea de amonestar a las ovejas no puede ir más allá de la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. O sea, el ministro no puede hacer nada que no esté expresado en las Escrituras, amados. Es por eso que el ministro, el obispo, el anciano, el pastor, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El pastor debe ser capaz de enseñar de forma tal que pueda exhortar a los creyentes a practicar la verdad y cuando sea necesario amonestar a quienes niegan la verdad y quieren hacer otra cosa. Y el pastor debe amonestarlos para que ellos dejen el error y acepten la verdad de Dios. Esa no es una tarea fácil. A veces tenemos que entregarlos a Dios y decirle al Señor, Señor, ya yo hice todo lo que yo he podido, pero yo sé que Él es tuyo. Así que corrígelo tú. La responsabilidad, mis amados, no es solo del pastor en un rebaño sano y creciente. Claro que el pastor tiene que cumplir, pero ¿sabe qué?
El pastor cumple con la parte que le toca a él, pero las ovejas tienen que cumplir con la parte que les toca a ellas, mis amados. Y la responsabilidad del rebaño para con su pastor, en primer lugar, es que los tienen que apreciar. Ahora, yo no tengo ninguna queja de ustedes, mis amados hermanos, así que no se preocupe, yo no les voy a dar con la Biblia en la cabeza en esta mañana. Te digo que ya nosotros somos una iglesia sana, creciente. Quizás no estaremos creciendo en número, pero estamos creciendo en conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos creciendo, estamos madurando, entendemos a Dios mejor y lo que Él está tratando de hacer en nuestra vida. Pero aquí debemos de reconocer, fíjate, dice Pablo, os rogamos de nuevo, les ruega, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconozcáis, esta palabra aquí es una traducción de una palabra muy común en el Nuevo Testamento que significa, fíjate lo que significa, conocer por experiencia. Y lleva a la idea que los creyentes deben de conocer a sus pastores profunda y respetuosamente y deben de valorar su servicio. Esta palabra implica un conocimiento personal que resulte en aprecio y cuidado por el siervo de Dios. Ahora, el reconocimiento también implica dar respaldo económico al ministro, al pastor, al anciano, al obispo. Como Pablo enseñó a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vuelvo y les repito, este servidor no tiene ninguna queja por el aprecio que ustedes siempre me demuestran, el amor, el respeto. Yo lo aprecio mucho, mis amados, lo aprecio a ustedes. El amor y respeto que ustedes me demuestran es más de lo que nosotros merecemos. Solo han habido 2 o 3 miembros en esta iglesia que han sido rebeldes, sinvergüenzas conmigo. Pero no se preocupen, ya yo los boté de la iglesia. O por lo menos, eso es lo que ellos cuentan. Ellos dicen que yo los boté. Pero Dios sabe que yo no los boté. Ellos se fueron de aquí avergonzados. Ese es el problema. Pero bueno, mis amados hermanos, noten otra responsabilidad. Las ovejas deben estimar a sus pastores y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La congregación de creyentes tienen el deber de tener en mucha estima a los pastores y a otros líderes. Pablo aumentó esta responsabilidad aún más, diciendo a los tesalonicenses que debían de tener mucha estima y amor, fíjate, amor ágape es la palabra allí, a sus pastores. No porque nos caen bien, no porque tienen una personalidad agradable, no por los favores que nos hacen, sino por causa de su obra, la obra que ellos hacen en la iglesia. La obra principal de los pastores es su ministerio de la palabra que alimenta las almas del rebaño y de velar por ellos y de protegerlos. Según yo entiendo, la obra nuestra en el ministerio, la primera cosa a la que yo le dedico más tiempo y energía es la alimentación de las ovejas. Y yo creo que es necesario hacerlo, mis amados. Ahora, hay pastores que visitan más que yo, son más cariñosos que yo, son como un chicle, tú sabes, son tan pegajosos que tú siempre están visitándote o llamándote o whatever, pero mis amados hermanos, si el pastor cuando llega el domingo en la mañana y él no tiene nada de sustancia que decirle a su pueblo, yo pienso que él ha fracasado en la área principal de su ministerio.
Digan amén. Si no les digo que digan amén, ustedes. Pero bueno, mis amados, las personas bajo la autoridad de los pastores deben reconocer amorosamente su trabajo ministerial, deben de respetarlo, pasar por alto su fragilidad humana, no sus pecados, pero debemos de reconocer que el pastor no es otra cosa más. Yo no descendí yo no vine aquí de otro planeta en un platillo volador, yo soy un ser humano igual que ustedes. Tengo pasiones similares a las de ustedes y fragilidades humanas como todo ser humano. La iglesia debe hablar bien de su pastor. Y no como mi pastor decía muchas veces, que él sabía que muchas veces el domingo en la tarde los miembros de su iglesia comían pastor frito. Porque salían de la iglesia hablando mal del pastor, calentándole ahí en una olla de aceite y comían pastor frito. Mis amados, no deben hacer eso. Ustedes deben de animar a sus pastores, darle lo mejor cuidado que ustedes puedan. Ahora no tengo otra responsabilidad más. Ahora sí les pido, abran sus ojitos bien. Las ovejas tienen la responsabilidad de someterse a sus pastores y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. El concepto de los creyentes viviendo en paz entre ellos, bueno, esa es una exhortación que a menudo se encuentra en las Escrituras. Pero aquí el apóstol Pablo se estaba refiriendo específicamente a la relación entre los tesalonicenses y sus pastores. Que sea una relación pacífica. Ahora, para que esa relación sea pacífica y sea posible, los creyentes tienen la responsabilidad de someterse a sus líderes. Y esa sumisión, si se hace en una forma que honra a Dios, elimina los conflictos, las contiendas, la discordia, promueve la paz, la armonía y le provee al pastor la oportunidad de tener un ministerio eficaz en la iglesia. 20 años después que Pablo escribió Primera de Tesalonicenses, el autor de Hebreo escribió esto, fíjate, acordaos de vuestros pastores. Otra forma de decir, reconozcáis a vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Acuérdense de sus pastores. Yo creo que a ustedes les va a pasar lo mismo que a mí me pasó. Yo creo que a ustedes les va a pasar lo mismo. Cuando ya mi cuerpo esté hecho cenizas ya, porque ya yo me morí y ustedes continúen con esta iglesia, entonces yo creo que ustedes me van a recordar a mí. A mí me pasó eso, todavía me está pasando. Yo recuerdo al pastor Eugenio González por las cosas que él nos enseñó. Yo creo que hoy mismo ya yo lo mencioné por lo menos una vez. Ustedes no se han dado cuenta cuántas veces yo me refiero a mi pastor diciendo, mi pastor decía, mi pastor siempre nos enseñó. Mi pastor habló conmigo un día y me dijo, y todavía recordamos. Lo único que yo les pido es que me recuerden a mí así. Lo único. Tú sabes, no me traigan flores, no va a haber funeral. Pero recuerden las cosas que han servido, las cosas que han resultado buenas para ustedes de nuestro ministerio. El mismo autor en el mismo capítulo escribió, obedecer a vuestros pastores. Te digo que este tiene que ser el versículo favorito de todos los pastores. Obedezcan a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, mis amados. No. A menos que los pastores pidan a las ovejas hacer algo pecaminoso o contrario, ajeno a las escrituras, las ovejas deben obedecerles y someterse a su liderazgo. No porque el pastor sea un capitán araña o el mandamás, no, mis amados. Simplemente por la posición que él ocupa en la iglesia,
por la obra que Él hace. Deben obedecerle y someterse a su liderazgo. Ahora, las ovejas tercas, caprichosas, las ovejas desobedientes, roban la alegría de sus pastores, le causan pérdida de sueño y también a los demás líderes de la iglesia. Les causan dolor en vez de alegría y nada provechoso. En todas estas responsabilidades de las ovejas para con su pastor, yo solo tengo una sola queja, fíjate, una sola queja, y es esta. Yo creo que nosotros como iglesia debiéramos apreciar más el ministerio del pastor Pedro Tacoronte. Digan amén. Ustedes me aprecian a mí, aman al pastor. Yo creo que Pedro se queda fuera de los aprecios, Pedro. Pero ojalá que estos hermanos, después de este mensaje, se den cuenta que tú eres, igual que yo, uno de los pastores que Dios ha puesto aquí en esta iglesia. Y lo mismo que se hace por el pastor José Pereda, se debe hacer por ese siervo que también nos enseña la palabra de Dios todos los domingos. Mis amados hermanos, yo creo que vamos bien. Y si seguimos haciendo y mejorando en todas estas cosas, la iglesia bautista de North Miami va a ser un rebaño saludable y creciente. Amén. Oremos, mis amados. Padre, gracias te damos por lo que hemos aprendido hoy. Gracias te damos, Señor, porque sentimos que esta es una iglesia saludable. Y estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias. Y te pedimos que nos ayudes a mejorar en las áreas que debemos mejorar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.